De hecho, la quemadura solar es el principal factor de riesgo del desarrollo de cáncer de piel. Tan solo una quemadura solar, sobre todo si esta ocurre en las primeras décadas de la vida, mientras más joven es la piel, tendrá más capacidad de regenerarse, pero también es más vulnerable. Y entonces, mientras más precozmente ocurra esta quemadura solar, mayor es el riesgo de desarrollar cáncer de piel. Antes de los 20 años, una sola quemadura solar dolorosa antes de los 20 años duplica el riesgo de melanoma. ¡Wow! ¿Duplica? Duplica el riesgo de melanoma. Yo creo que hay poca gente que a los 20 años no se haya quemado una sola vez. Yo no conozco a nadie, pero buen dato. Bueno, buen dato, da un poco de susto. Vamos a ser lo más práctico posible ahora. Has dicho que los deportistas tenemos muchas barreras, yo me incluyo, yo aquí soy responsable y hago autocrítica, para el uso de una fotoprotección perfecta. Si ponemos en un extremo la fotoprotección perfecta, la que te encantaría, 10 de 10, y en otro extremo, pues nula, no hay fotoprotección, ¿qué acciones más costo eficientes recomendarías a un deportista, por ejemplo, que hace carreras de montaña? Si tú sabes que no te va a cumplir con todo, dile, por lo menos empieza por aquí. No sé, la gorra, las gafas, no sé. Piensa en ese perfil. Mira, si habláramos por coste eficiente... Eso es. Máximo protección con el menor trabajo, las menos cosas que haga. Vale, pero más coste eficiente en cuanto a la generación de cáncer de piel sería la ropa técnica. O sea, las medidas físicas de protección solar son las que mejor van a funcionar. Pero incluso más que la buena fotoprotección de crema. Bueno, claro. Pero sin duda alguna, pero por goleada. Wow. Pero por goleada, vamos. Ten en cuenta que la protección solar que dan los tejidos es una protección estable. No tienes tú que ponerte dependiente de dosis. O sea, la protección del tejido sí o sí te está protegiendo. El FPU 50, que te filtra el 98% de la radiación ultravioleta, es constante. Ya está. No depende de que te quitas, te pongas, te tal. Sin embargo, la crema, para que te proteja lo que habla el envase, o sea, que te filtre ese 98%, el que es un FPS de la crema de 50, requiere tu mano, que es que te la pongas en condiciones adecuadas, que es que no lo vas a hacer. Entonces, pues claro, la efectividad de la crema no tiene nada que ver con la efectividad de la ropa. Por ejemplo, ¿cada cuánto habría que reaplicar en una carrera de un día, de 24 horas? Cada hora tendrías que estar aplicando la crema. Porque hablamos de cada 2 horas si estamos en condiciones de que no estás sudando demasiado. Pero de sudoración y de rozamiento. Imagínate en una carrera, por ejemplo, como la que estuve yo, en la que estuvimos corriendo 20 horas. Bueno, de sol a lo mejor habría pues 15. 15 reaplicaciones. Bueno, tú cuando pasas por ¿cada cuánto están los puestos de habituallamiento? 10, 12 kilómetros. 10, 12 kilómetros. ¿Y eso en tiempo? Pues puede ser más de una hora y media. Bueno, pues ahí estaríamos, que cada puesto de habituallamiento tendrías que estar aplicando. Y como no lo vas a cumplir, ¿qué nos recomendamos nosotros también para los deportistas? O sea, a ver, vamos a lo primero, lo que más te cubre, hemos dicho que la ropa, tanto la manga larga, el pantalón largo, como y el gorro. El gorro y las gafas. Y las gafas. O sea, esas son las medidas físicas. Lo que no cubras con esto tendrá que ser con cremas. Y lo que no cubras con crema, vámonos a los suplementos de antioxidantes orales, que son cuando hablamos de fotoprotección oral, no va a ser un sustitutivo de la fotoprotección tópica, mucho menos va a ser un sustitutivo de la fotoprotección física, pero ayuda. Pero es una ayuda, exactamente. Entonces es importante que no solo nos centremos en una modalidad de fotoprotección. Por eso, cuando la gente normalmente equipara, ¿no?, la fotoprotección al uso de crema, nos estamos equivocando todos, y también el deportista, si es así. Entonces tenemos otros muchos recursos, ¿no? Entonces la fotoprotección oral es súper interesante porque claramente reduce la tasa de quemaduras solares y todavía no tenemos el nivel de evidencia, y por eso soy prudente a la hora de decirlo, que reduzca la incidencia de cáncer de piel, pero sí tenemos evidencia de que la fotoprotección oral reduce la cantidad de dímeros de pirimidina que se generan durante la exposición solar y la de dímero negro, oscuro, que se genera por el sol después de la exposición solar. Wow. Entonces, esto ya nos está diciendo, no puedo decir que esto reduzca la tasa de incidencia de cáncer de piel, pero nos acercamos a que sí reduce el daño fotocarcinogénico que vamos a ver a nivel de la célula, la fotoprotección oral. Y a mí me parece un complementazo como la copa de un pino. Y eso, fíjate, sé que no equipara y que probablemente la potencia sea mucho menor,
pero te aseguro que estoy muy convencido de que los deportistas aceptarían mucho más un suplemento oral como para fotoprotegerse que el aplicarse y reaplicarse crema. ¿De qué suplemento o qué moléculas estamos hablando, por ejemplo? Hay muchísimos antioxidantes, o sea, la lista de antioxidantes es muy, muy larga. Desde vitamina A, vitamina C, la propia vitamina D también tiene su efecto antioxidante, y luego pues tenemos moléculas como el Polypodium leucotomos, que además es una molécula bastante... Que es una alga, ¿no? Sí, derivado de una alga. Y que estaba derivado de una planta, el Polypodium leucotomo. Vale. Y luego tenemos también derivados de algas. O sea, hoy en día el listado de antioxidantes que tenemos a disposición en el mercado, y si decimos el mercado de la industria farmacéutica, te digo el mercado de los alimentos también. O sea, que lo primero está la alimentación. Es muy alta, cada vez se investiga más en nuevos antioxidantes. Y es cierto que desde el punto de vista de la investigación, de las moléculas más estudiadas es precisamente el Polypodium leucotomo, a la que ha tenido, quizás de los que empezaron, bueno, pues fue de los primeros, ¿no? Y los que tienen un nivel de desarrollo a nivel de investigación pues más importante. Y es una molécula muy interesante y prometedora. Sí, sí, sin duda. Y el mensaje yo creo que es ese. Al final, cuantas más herramientas tengamos para defendernos, mejor. Entonces, evidentemente, yo creo que el gorro o la gorra y las gafas, eso es básico, pero si después puedes usar ropa técnica, un poco de crema, aunque no sea de forma perfecta, como hemos dicho, y también algo oral, pues de las tres formas no estamos contribuyendo a la protección. Pero si vamos a eficiencia, yo tiro aguas arriba, porque esto estamos hablando de mecanismos de autoprotección del deportista, pero tendríamos que ir aguas arriba, te digo, a las organizaciones deportivas, porque se puede hacer muy mucho para que las pruebas deportivas sean más saludables, ¿no? Y en ese sentido, el poder poner a disposición de los deportistas espacios de sombra, el poder rediseñar los circuitos y los horarios en los cuales se expone uno a la radiación ultravioleta. Mira, entre las 12 de la mañana hasta las 4 de la tarde se recibe el 70% de la radiación ultravioleta del día. ¿El 70%? Entonces, 4 horas. Si en esas horas el índice de radiación ultravioleta hace una curva y en esa franja nos llevamos el 70% del área de la curva por debajo respecto al total. O sea que las medidas más eficientes, ¿dónde están? Pues precisamente en las medidas horarias de exposición. Las pruebas deportivas se pueden rediseñar. Dices, no vas a cambiar al completo el horario, pero a poco que hagas pequeños cambios en el horario, puedes tener gran impacto en cuanto al daño solar que estás evitando en esa persona. Y luego los espacios de sombra también. O sea, el poder disponer de espacios de sombra, claro, ahí nos metemos también con el urbanismo saludable, que nosotros trabajamos mucho también por hacer un urbanismo saludable y que tengamos a nivel de ciudades buenos espacios de sombra en aquellos sitios en los cuales se hacen actividades al aire libre, como las actividades deportivas, también otras actividades de ocio, pero las actividades deportivas, y esto es importante. Y luego sigo aguas arriba al cerebro ya, vamos al cerebro y digo, la fotoprotección no es una crema, o no solo una crema. La fotoprotección no es solo unos elementos como puedan ser gafas, gorras y tal. La fotoprotección es una actitud. Entonces, si nosotros llegamos a concienciar a las personas, y si tienes también elementos, ¿no?, para tú tomar decisiones inteligentes, si tú conoces en cada momento el índice de radiación ultravioleta, si tú conoces el ambiente, si tú conoces el entorno, me refiero, y si tú te conoces a ti mismo, tu tipo de piel, vas a poder aplicar las mejores medidas. Quien no se quiere quemar, que no se quema. Que quien no se quiere quemar no se queme, Hoy punto. Día... Que a mí me da, no me voy a quemar y no me quemo. Y ya sé lo que tengo que hacer para no quemarme. Y a lo mejor no tengo que tener ni una ropa súper técnica, ni tengo que tener las cremas más sofisticadas a mi alcance, sino que estamos hablando de una actitud. Porque aparentemente no es tan difícil. Lo que sí es cierto que luego implementar determinadas prácticas en determinados escenarios sí que puede ser un poquito más complicado, y de ahí que no solo sea necesario actuar sobre la concienciación de las personas, sino también sobre el entorno.